Muy bien, familia, pues durante todo el mes de junio edificamos una serie titulada Varón Perfecto. Aprovechando que en junio se celebra el Día del Padre, quisimos hablarle a los hombres a través de esta serie. El versículo clave del cual partimos es en Efesios 4:13, que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué significa este versículo? Pues significa básicamente que Cristo es el modelo de varón perfecto al que nosotros nos debemos alinear. Que Cristo es y debe ser nuestro modelo aspiracional. Como Él es como quien tú y yo debemos querer ser. En base a esto, nos hicimos una pregunta que nos estuvo dirigiendo todo el mes. La pregunta fue: ¿cómo es Cristo para poder imitarlo? Y empezamos a dar una respuesta por semana. Lo primero que dijimos es que Jesús, al tener dos naturalezas, la divina y la humana, Jesús fortaleció la naturaleza divina para dominar la humana. Y de esa manera cumplir los propósitos del Padre Celestial. Además de esto, Jesús es nuestro modelo aspiracional porque Él venció la tentación. No se dejó arrastrar por ella. Él venció la tentación. Y la semana pasada dijimos que Jesús es nuestro ejemplo, nuestro modelo aspiracional, porque Jesús es íntegro. Él es completo en todas sus partes. Por donde lo quieras examinar, a Jesús no le falta nada. Él es nuestro modelo como Él queremos llegar a ser. Ahora, todo esto afirma indiscutiblemente por qué razón Cristo es nuestro modelo aspiracional. El día de hoy, para terminar nuestra serie, porque hoy estamos terminando la serie, vamos a responder nuevamente la misma pregunta que nos ha estado dirigiendo. ¿Cómo es Cristo para poder imitarlo? Y la respuesta, esta última respuesta, es que Él vivió guiado por un propósito. Mi mensaje el día de hoy se titula Propósito. Y quiero empezar este mensaje con la siguiente declaración. Hay muchos hombres que nunca han entendido que si están en este planeta y siguen con vida, es porque Dios tiene un propósito para ellos. Si pudiendo estar muertos están vivos, es porque Dios tiene un propósito para ellos. Si pudiendo haberte vuelto loco por el exceso de sustancias que consumiste, o por el exceso de estrés o carga emocional y mental que tuviste, pero todavía estás cuerdo, es porque Dios tiene un propósito para ti. Muchos hombres no han entendido que aunque quizá no estaban en los planes de sus padres, sí estaban en los planes de Dios, y por esa razón es que llegaron a existir. Y a ti te digo, hombre, que estás aquí escuchándome el día de hoy, existes porque Dios quiso que existieras. Y sigues en la existencia porque Dios tiene un propósito para ti, el cual sigue vigente. No importa todo lo que has hecho, no importa dónde has estado, no importa de qué manera te has conducido. Si el Señor todavía te tiene con vida aquí, es porque todavía hay un propósito que tienes que cumplir. Lamentablemente muchos hombres viven y mueren sin haber llegado siquiera a la puerta de lo que Dios tenía para ellos. Y eso es triste, es verdaderamente lamentable. En su paso por la vida, muchos hombres hacen de todo, menos aquello para lo cual Dios los puso aquí. Pero este no es el caso de Jesús. Jesús nació con un propósito y vivió para alcanzarlo y murió para cumplirlo. Ese es el ejemplo de la vida de Jesús para nosotros. En términos teológicos, nosotros podemos decir que Jesús nació con el propósito de salvar. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 1, versículos 19 al 21. Dice: José, su marido, José el marido de María, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, a María, la madre de Jesús. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños
y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nacimiento de Jesús no estaba en los planes de José, su padre adoptivo. Obviamente José y María estaban comprometidos para casarse, y antes de que vivieran juntos ella salió embarazada y José no tuvo nada que ver. Entonces los planes de José inmediatamente fueron dejar a María por considerarla una mujer infiel. Cuando él supo que María estaba embarazada, pues dijo: la voy a dejar. Pero un ángel vino y le dijo: no. Ese bebé que está en el vientre de María es producto del Espíritu Santo. Entonces, aunque Jesús no haya estado en los planes de sus padres, sí estaba en los planes de Dios. Esto nos deja una gran lección. Dios tenía un propósito para Jesús. Él nació para cumplir un propósito. Pero lo interesante es que al final de su vida, ya a escasas horas de su muerte, él pronunció dos expresiones que se vuelven muy significativas en este contexto que estamos abordando. La primera es esta. Juan capítulo 17, versículos 1 y 4, dice Jesús en oración: Padre, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. La palabra que se traduce glorificar es doxazo y podría traducirse también como honrar, dar esplendor, alabar, etcétera. Jesús básicamente está diciendo: yo viví en esta tierra para darte esplendor a ti, al Padre Celestial, a Dios. Yo viví en esta tierra para honrarte, para que seas alabado. Y Jesús hizo esto precisamente acabando la obra que se le encomendó. Es decir, cumpliendo el propósito para el que nació. Jesús glorificó al Padre, Jesús le agregó, le dio esplendor al Padre, Jesús honró al Padre, acabando la obra que se le encomendó a él. Entonces él está llegando al final de su vida con la satisfacción y la conciencia de que terminó la obra que se le encomendó, alcanzó el propósito. Ya cuando Jesús estaba en la cruz, a escasos minutos de morir, dijo esto. Vamos a revisar Juan 19, verso 30. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Familia, ese término consumado en griego es teleo y significa ha sido completado, está concluido, está terminado, está hecho, está pagado. Todo eso significa ese término teleo. Entonces Jesús llegó al final de su vida con esa sensación de haber terminado la obra que el Padre le encomendó. Jesús alcanzó el propósito para el cual nació y por eso se vuelve un ejemplo para nosotros, para que nosotros también tratemos de hacer lo mismo. Ahora vamos a explicar un poquito más el asunto del propósito. En términos teológicos, la misión de Jesús fue redimir a la humanidad, salvarla mediante su muerte expiatoria, y lo logró. Por eso en la cruz dijo: consumado es, está logrado, se alcanzó, ya se pagó el precio. Pero en términos humanos, la misión de Jesús fue formar un equipo ganador para transformar el mundo con el poder del evangelio. Y ese equipo ganador Jesús lo iba a formar con aquellas personas que el Padre le dio. Y este objetivo, este propósito, Jesús también lo logró. Jesús tuvo un doble propósito: redimir a la humanidad y formar a los que el Padre le dio. Ese era el doble propósito de Jesús. Jesús dijo, por ejemplo, respecto de los que el Padre le dio, Juan 17, verso 12, dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre.
A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces, Jesús no se esforzó por dejar un mundo mejor para los discípulos. Más bien, Jesús se esforzó por dejarle mejores discípulos al mundo. Jesús se enfocó en formar a sus discípulos para que lograran también ellos la misión, así como Jesús la logró. Ese fue el propósito de Jesús, formar bien a los que el Padre le dio. Ahora, si tú y yo queremos ser como Jesús, entonces debemos ser un hombre que vive orientado por un propósito y no por emociones. Nuestras emociones cambian todo el tiempo. De repente nos enojamos, de repente nos frustramos, nos entristecemos, de repente las cosas no salen como las planeamos y entonces nuestras emociones quieren tomar control de nuestras acciones, de nuestras decisiones, de la manera en la que nosotros actuamos. Pero si tú y yo queremos ser como Jesús, debemos ser hombres que viven orientados por un propósito y no por las emociones que son cambiantes todo el tiempo. Tú y yo no podemos pasarnos la vida picando aquí y allá, intentando aquí y allá, yendo aquí y allá. Tú y yo no podemos pasarnos la vida desperdiciando nuestro tiempo. Si tú y yo vivimos así, vamos a llegar al final de nuestras vidas con la sensación de que desaprovechamos la única oportunidad que Dios nos dio para existir. Necesitamos vivir en base a un propósito, tomar decisiones en base a un propósito, orientar nuestras vidas en base a un propósito. Si queremos ser como Jesús, tenemos que abrazar la responsabilidad de cuidar y de formar a los que Dios nos dio. ¿A quién nos dio Dios? Nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros nietos, son los que Dios nos dio. No los fuiste a comprar escogidos en el mercado. Dios te los dio. Ellos tampoco te escogieron a ti como padre o como abuelo. Dios puso allí a tus hijos. Entonces los que el Padre te dio es tu esposa, tus hijos, tus nietos. Si nosotros queremos ser como Jesús, debemos vivir nuestras vidas para cumplir el propósito de Dios en ellos. Debemos tomar decisiones en base a ese propósito. Debemos administrar nuestra vida, nuestro tiempo y nuestros recursos en base a ese propósito. Formar a los que el Padre nos dio. Ahora, si tú vives tu vida con el propósito de formar y cuidar a los que el Padre te dio, ese propósito tendrá un poder incomparable sobre tu vida. No le busques tanto. Tu propósito es el mismo que el de Jesús: formar bien a los que Dios te ha dado. Ese es tu propósito. No te preocupes tanto por cosas acá más profundas o más llamativas o más ostentosas. No. Si tú tomas en serio el formar bien a los que Dios te dio, ese propósito es digno por el cual entregar tu vida. Es un propósito digno por el cual entregar tu vida. Y de todo esto aprendemos lo siguiente: el hombre que abraza un propósito descubre un poder incomparable. Lo voy a decir una vez más. Cuento 3 y lo dices tú conmigo. 1, 2, 3. El hombre que abraza un propósito descubre un poder incomparable. Así es. Si tú abrazas un propósito, si tú vives tu vida orientada al propósito de Dios para tu vida, vas a descubrir un poder incomparable. ¿Cuál es el poder de un propósito? Tengo 3 respuestas a esta pregunta. Número 1, un propósito tiene el poder de mantenerte orientado. Miren, muchos hombres se pierden. Muchos hombres toman decisiones equivocadas porque no viven en base a un propósito. Viven en base a emociones o viven en base a sensaciones.
De acuerdo a lo que sienten, así es como actúan. De acuerdo a lo que sienten, son las decisiones que toman, en vez de tomar decisiones en base a un propósito que han abrazado. Les pela el diente una chica por ahí en el trabajo, en algún lugar, y ahí van detrás de ella, aunque tengan esposa e hijos. Están viviendo por emociones, por sensaciones, no por un propósito. Les ofrecen una movida chueca que aparentemente les va a dejar un ferión y se enredan, aunque ya hayan logrado algunas cosas buenas que vale la pena cuidar y que podrían perder. Y hay muchos hombres que así lo pierden todo, pierden hasta su libertad. Ese tipo de hombres pasa el tiempo y no llegan a ningún lado porque no tienen orientación, no tienen una brújula dentro de ellos. Pues tener un propósito te ayuda a mantenerte orientado para no perderte en tantas situaciones que te puedes enfrentar en la vida. Tantas oportunidades aparentes que se te pueden presentar, no porque se te presenten la tienes que tomar. Es precisamente considerar un propósito para tu vida lo que te va a ayudar a tomar las decisiones correctas, a orientarte de acuerdo al propósito que Dios tiene para ti. Por esa razón es que Jesús, aunque fue 100% humano, no se perdió, como muchos se pierden, porque vivió toda su vida orientado por un propósito. Y luego llegó al final de su vida con la sensación de haberlo logrado. Él entendió que su razón de estar aquí en la tierra era el propósito que tenía. Su propósito era su brújula moral y estratégica. La brújula de Jesús no eran las oportunidades que se le presentaran. La brújula de Jesús era el propósito que tenía para vivir en esta tierra. Esa es la gran diferencia. Hay muchos hombres que viven de acuerdo a las oportunidades que se les presentan y dicen, es que no podía dejar ir esa oportunidad. ¿Por qué no? Si aprovechar esa oportunidad significaría ir en contra del propósito que Dios tenía para ti, ¿por qué no dejarla ir? Entonces Jesús vivió orientado moral y estratégicamente por el propósito que el Padre le dio. Y cuando llegó al final de su vida, Él dijo esto. Juan 17, 1 y 4 dice, Padre, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cómo pudo Jesús llegar al final de su vida sabiendo que logró el propósito? Pues porque toda su vida vivió orientado en esa dirección. Jesús no trató de tomar atajos ni de sacarle la vuelta a las cosas. Él tenía bien claro el propósito, para dónde iba. Su propósito era su brújula. Su propósito le daba rumbo. Su propósito le permitía mantenerse enfocado. Jesús no vivió para aprovechar oportunidades de negocio. Jesús no vivió para darse placer a sí mismo. Jesús vivió su vida para cumplir un propósito y ese propósito lo condujo todos los días de su existencia, y cuando llegó al final de su vida, llegó con la satisfacción y la seguridad de que lo había alcanzado. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Formar bien a los que el Padre le dio y dejarlos listos para cuando Él se fuera. Es algo maravilloso. A mí me impresiona Jesús y yo quiero ser como Él. Jesús descubrió el poder de un propósito. ¿Y cuál es ese poder? Número 1, mantenerte orientado para que no te pierdas. Número 2, ¿cuál es el poder de un propósito? Definir metas específicas. Miren, un propósito podría ser muy grande y muy amplio. Precisamente por eso, para irlo alcanzando, nosotros debemos definir metas específicas. Es cierto, Jesús quería formar a los que el Padre le dio para que llegaran a ser un equipo de ganadores que transformaran el mundo con el poder del Evangelio. Pero la verdad es que esto, aunque suene muy padre y sea una meta digna de perseguir, es una meta muy amplia, muy grande, muy general. Entonces Jesús lo que hizo es que se enfocó en algo más inmediato, más específico, más fácil de medir. Vamos a verlo. Juan capítulo 17, versículos 6 al 8 dice Jesús en oración: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste.
y han guardado tu palabra. Y ahora, dice, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las cosas que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Estos fragmentos que acabamos de leer, estos renglones, estos 3 versículos, son una serie de metas cortas, específicas, precisas, pequeñas, que Jesús estableció para lograr en sus discípulos en el transcurso del tiempo que iba a pasar con ellos. Y al final de su vida, Jesús ya se sentía que ellos estaban listos para su misión, porque estuvo trabajando en ellos todo el tiempo que estuvo con ellos. El propósito general lo estuvo dirigiendo todo el tiempo, pero las metas pequeñas le fueron permitiendo alcanzarlo e ir midiendo los resultados. Jesús pensó, primero les voy a dar a conocer al Padre. Quiero que conozcan al Padre, quiero que conozcan a Dios. Luego les voy a dar la palabra de Dios. Luego me voy a enfocar en que guarden esa palabra, que la cumplan, que se comprometan con ella. Luego me voy a enfocar en que ellos comprendan que todo lo que soy y todo lo que tengo proviene del cielo. Lo recibí de Dios, no me lo dio este mundo. Y cuando Jesús fue logrando cada una de estas metas, al final de su vida dice, terminé la obra. Me la fui llevando un paso a la vez. Me la fui llevando un objetivo corto, pequeño, inmediato a la vez. Y se fue completando todo el cuadro. Y ahora ellos están listos para la obra que sigue en sus vidas. Estas eran las metas específicas que Jesús estuvo persiguiendo con los que el Padre le dio. Y tú y yo podemos aprovechar esto y aprender esto para aplicarlo en nuestras propias vidas. Si tú quieres construir, edificar un matrimonio de calidad que honre a Dios e inspire a tus hijos, pues esa suena una meta muy padre que alcanzar, pero a lo mejor es muy grande y muy general. A lo mejor puedes empezar a establecer metas cortas, específicas, situaciones más alcanzables, como tomar un tiempo para estar con tu esposa y respetarlo. No sé. Pero esto a mí me hace recordar los primeros años de la vida de mi hijo. En esos años en los que todas las noches, antes de que se acostara, antes de que se durmiera, yo lo acompañaba y pasaba tiempo con él. Obviamente no era el único momento que pasábamos juntos, pero ese momento era sagrado. Lo acompañaba para que se durmiera. Primero leíamos la Biblia, le leía yo una historia y él me hacía preguntas y platicábamos. Y luego orábamos. Y después de orar, me acostaba a su lado hasta que quedaba dormido. Mi objetivo era muy sencillo: que él se fuera familiarizando con Dios, con su palabra. Mi objetivo era muy específico: que fuera normal para él, parte de su vida, orar a Dios, leer su palabra, buscar a Dios, saber que ahí en la palabra hay historias que le pueden dejar lecciones. Eran metas cortas. Al principio él era un niño que no tenía conciencia de muchas cosas, pero yo me mantuve haciendo eso para que para él fuera natural el ir creciendo con este hábito. Eran metas cortas, específicas. Yo estaba tratando de irlo formando poco a poco, hasta que llegara a ser el hombre de Dios que ahora es. Pero hubo momentos cuando él ya tenía 7 años, 8 años y que me hacía preguntas él solo sobre Dios. Mientras lo llevaba a la escuela y él iba viendo por la ventana, de repente él solito me preguntaba cosas de Dios que él pensaba, que él se imaginaba, y entonces yo medía y decía, ya está Dios ahí en sus pensamientos. Y el día de hoy que lo veo en esta etapa de su vida en la que está a punto de irse a vivir ya fuera de nuestra casa,
que se va a ir a estudiar la universidad en otra ciudad, que ya le aprobaron su departamento, que ya está casi listo su transferencia para el otro lugar donde va a vivir. Y me doy cuenta que en todo este proceso estuvo buscando a Dios, buscando su dirección, su respaldo, su consejo. Me doy cuenta que valió la pena cada minuto que invertí en la vida de mi hijo. Tenía todo el sentido que hiciera de él el propósito más importante de mi vida, pero eran metas cortas. Dios no me dio 2 hijos ni 3, me dio 1 nada más. A ese que Dios me dio, yo lo tenía que formar. Tenía que ir persiguiendo metas cortas y específicas en su vida para que fuéramos avanzando. Cuando veo a mi esposa el día de hoy, lo que ella es y cómo Dios la usa y cómo se para y predica delante de tantas mujeres y Dios la respalda y mujeres reciben a Cristo, me doy cuenta que esta mujer que veo ahora funcionar en el reino de Dios no es la misma mujer que yo recibí hace 30 años atrás. Estar junto a mí, no digo que ha significado todo para ella, pero Dios ha usado ese tiempo para sanarla, para establecerla, para afirmarla, para pulirla, para prepararla para que cumpla los propósitos que Dios tiene para ella. Es lo que nosotros también debemos hacer, hombres. Cada uno de nosotros tenemos que entender que si Dios te ha dado una esposa, Dios te ha dado unos hijos, Dios te ha dado unos nietos, ellos son el propósito más importante de Dios para tu vida. Fórmalos bien. Y el propósito te va a ayudar a definir metas específicas. Número 3 y último, ¿cuál es el poder de un propósito? En tercer lugar, volverte responsable. Señores, tú y yo tenemos una responsabilidad ante Dios. Pero tú y yo también tenemos una responsabilidad ante los que Dios nos entregó. A ver, déjenme lo explico. No podemos arriesgarnos tú y yo a mostrar delante de nuestros hijos o delante de nuestros nietos un estilo de vida que quizá tú y yo podemos dominar, pero ellos, quién sabe si podrán. A lo mejor alguno de los presentes el día de hoy te has estado acercando demasiado a zonas peligrosas en tu vida. A lo mejor te has estado acercando demasiado al alcohol o a alguna adicción o a algún círculo social. Y tú sientes que a ti no te afecta, pero tus hijos te ven. Quizá tú puedes mantener eso sin que para ti represente ningún problema. Pero la pregunta es, los que el Padre te entregó, que te ven hacer y decir y comportarte de cierta manera que tú dominas y para ti no hay ningún problema, ¿podrán ellos dominarlo de la misma manera que tú? ¿O ellos sí van a caer al precipicio? Esa es una buena pregunta. Traigo todo esto a colación porque el amor que Jesús sentía por aquellos que el Padre le entregó, le hacía vivir una vida de santificación y limpieza. Fíjate lo que dice Juan 17, 19. Dice Jesús, y por ellos, ¿quiénes son ellos? Los que el Padre le entregó. Y por ellos, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesús no podía esperar que ellos fueran santificados en la verdad si Él, como su mentor y líder, no se santificaba primero. Tú como padre no puedes esperar que tus hijos se santifiquen en la verdad si tú como papá no te santificas primero. El Padre le entregó a Jesús una serie de personas, un grupo de personas. Y Jesús dice, por ellos, por amor de ellos, me santifico. Por ellos yo soy responsable. Por ellos yo me cuido. Por ellos yo cuido lo que hago. Por ellos yo cuido lo que digo. Por ellos yo cuido con quién me junto. Por ellos yo cuido con quién me involucro. Por ellos, todo por ellos.
Jesús no hizo todo lo que pudo hacer como hombre porque tenía un propósito. Y Él era responsable ante ese propósito. Jesús no hizo todo lo que pudo hacer como hombre porque estaba determinado a formar a los que el Padre le dio. Y para ellos, quizás ciertas cosas podrían ser dañinas. A lo mejor para Jesús no, a lo mejor Jesús podría dominarlo, pero por amor a ellos mejor las evitó. Se santificó a sí mismo. Yo me acuerdo de chiquito cuando se reunían mis tíos en las fiestas de la familia. Ellos estaban tomando, pisteando ahí, cerveza que tomaban, se empinaban. Y después mis primos y yo llegábamos y después nos empinábamos las cervezas que ellos dejaban ahí. Algunos de mis primos están atados al alcoholismo el día de hoy. Gracias a Dios, yo no. Pero quizá tus hijos te ven hacer ciertas cosas. A lo mejor tus hijos te ven asumir ciertas conductas que quizá después van a reproducir a escondidas. Y a lo mejor son cosas que tú dominas, pero quizá ellos no van a dominar. A lo mejor eso los va a dominar a ellos. Pero ver la formación de tus hijos como tu propósito en la vida te va a volver un hombre más responsable. Te va a enseñar de qué manera tú tienes que proceder, cómo tú te tienes que comportar. Recuerda que no reproducimos lo que sabemos ni lo que decimos. Reproducimos lo que somos. Nuestra esencia es la que se va a reproducir en aquellos que el Padre nos entregó. Y si tú y yo les estamos dando un ejemplo equivocado a los que el Padre nos dio, quizá ellos no podrán vencer las tentaciones como tú y como yo. ¿Cuántos hijos de creyentes el día de hoy están atados al alcohol y a otras sustancias o a otras situaciones que sus padres sí pudieron dominar, pero ellos no? Pero Jesús dice, por amor de ellos, me santifico a mí mismo. Por amor a ellos me alejo de ciertas situaciones. Por amor de ellos me alejo de ciertas personas. Por amor a ellos me alejo de ciertos círculos que no son saludables para ellos. Por amor a ellos me alejo de ciertas prácticas que tal vez yo puedo dominar, pero ellos no lo sé. Un propósito tiene el poder de volverte un hombre responsable. No necesitamos descubrir un propósito misterioso, secreto, enorme, gigantesco, genial de parte de Dios. Nada más voltea y ve a los que el Padre te dio. Tu esposa, tus hijos, tus nietos. Y velos como tu propósito más importante en la vida para los años que te quedan por vivir. Y asegúrate que cuando llegues al final de tu vida, cuando veas a tu hija ser una mujer de Dios, digna, respetable y hermosa, entonces entiendas que valió la pena haber sido responsable, haberte mantenido orientado, haber establecido metas cortas para poder dirigirla. Asegúrate de que cuando llegues al final de tu vida, veas a tu hijo como un hombre de Dios, sobrio, responsable, próspero. Porque en su momento te mantuviste orientado a ese propósito que Dios te dio, porque estableciste metas cortas para irlo formando y porque fuiste responsable, alejándote por amor a Él de cosas que para Él pudieran ser tóxicas y dañinas. Si tú llegas al final de tu vida con esa satisfacción de ver a tu hijo varón como un hombre de Dios, sobrio, responsable y próspero, de ver a tu hija como esa mujer de Dios digna, respetable y hermosa, sentirás que tu paso por este mundo no fue en vano. Sentirás que tu paso por esta vida valió la pena. Sentirás que valió la pena todo lo que dejaste ir, todo lo que tuviste que sacrificar y todo lo que tuviste que esforzarte, valió la pena porque estás viendo en ellos aquello que soñaste que querías ver.
Y cuando llegue ese momento, tú dirás: Padre, te glorifiqué aquí en la tierra. Terminé la obra que me diste que hiciera. Estoy listo para ir contigo. Consumado es. ¡Wow! Así quiero llegar yo al final de mi vida. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Tu palabra es alimento, tu palabra es rumbo, tu palabra es luz, tu palabra es claridad, tu palabra es confrontación, tu palabra es tantas cosas en nuestra vida. Meditar en tu palabra, escuchar tu palabra que sea expuesta, nos abre el entendimiento, nos limpia de nuestra maldad, nos da rumbo cuando estamos perdidos. Señor, gracias por tu bendita palabra. Gracias de verdad. ¿Quiere levantar sus dos manos ahí donde está y decirle: Señor, te doy gracias por tu palabra? Y así con tus manos levantadas, dile: Señor, yo también quiero vivir en base a un propósito. Dígale en voz alta: yo no quiero que sean mis emociones las que decidan por mí. Quiero tomar decisiones en base al propósito que tú tienes para mi vida. Dígale así con sus manos levantadas: Dios mío, no quiero que sean mis tristezas y mis dolores las que gobiernen mi vida. Quiero que sea el propósito que tú me has dado. Y así con sus manos levantadas, dígale: Señor, dirige mis pasos cada día. No me quiero perder, no me quiero desviar. No me quiero desconectar del proyecto que tú tienes para mí. Y así como está con sus manos levantadas, yo quiero orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, te doy tantas gracias por cada uno de mis hermanos aquí. Pido que tu palabra cumpla el propósito para el cual es enviada. Desafíanos a cada uno de nosotros a vivir nuestras vidas orientadas por un propósito. A ver a los que nos has dado, nuestra esposa y nuestros hijos y nuestros nietos, como el propósito más grande y más digno por el cual vale la pena entregar nuestras vidas. Señor, yo oro por aquellos papás que tal vez en este momento estaban un poquito confundidos, perdidos, tristes. Yo te pido que esta palabra los reoriente acerca de qué es lo que tienen que hacer en los años que les quedan por vivir. Permíteles conectar con el corazón de sus hijos. Permíteles conectar con el corazón de sus nietos. Permíteles conectar con el corazón de su esposa. Permíteles vivir una vida que al final ellos sientan que valió la pena vivirla. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos aquí congregados, y que tu palabra cumpla en ellos el propósito para el cual es enviada. En el nombre de Jesús yo te lo ruego. Amén.